del derecho procesal colectivo de trabajo. Muy bien. Un compañerito de ustedes me preguntaban que qué libro podía yo recomendar en determinado momento. Fíjense que por lo regular en derecho colectivo prefiero hacer un resumen y como se lo doy a ustedes. Acá por medio de presentaciones estamos hablando, estamos estudiando, pero puedo compartirles unos links donde vamos a encontrar algunos libros con la finalidad de darles algún apoyo si ustedes gustan, ¿verdad? De poder tener o reforzar más el conocimiento. Solamente déjenme ubicar bien qué libro vamos a leer, pero no solamente va a ser leer por leer, sino que va a haber en cierta forma como que una comprensión de lectura, ¿verdad? Para poderles, con la finalidad de que no solamente se suba, sino que realmente se aproveche pues el documento, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver cargado en lo que son material de apoyo en lo que es en la plataforma en la que estamos usando, ¿verdad? ¿Qué les parece? Yo estoy de acuerdo, licenciada, estaría perfecto porque así nos ayuda a complementar y también nosotros repasamos. Ok, perfecto. Entonces voy a estar subiendo unos links. Y, Perdón, licenciada, ¿podría repetir? Es que se me estaba entrecortando un poco, disculpe. ¿Cuál eran las opciones? Me preguntaba alguien que si tenía algún libro que recomendara o, por ejemplo, algún material que les dejara como lectura prácticamente. Entonces, normalmente lo que yo hago es, derecho colectivo es un poco complejo, entonces lo que hago es hacer un resumen y darles a ustedes ya la información como que más concentrada. Pero derivado pues a esa pregunta, voy a subir unos links de unos libros y vamos a dejar como material de lectura. Pero no solamente vamos a subirlos por subir, sino que vamos a dejar de cierta página a cierta página y posteriormente pues una pequeña comprobación de lectura, ¿verdad? Para reforzar directamente el conocimiento. No es cosa del otro mundo, pero si ustedes gustan que comparta algún tipo de material, algún libro, con todo gusto lo puedo hacer sin ningún problema, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar. Muchas gracias, Ligda. Otra pregunta, Ligda. ¿Los material que usted está brindando en sus clases los va a estar compartiendo en Classroom o no? Sí, todo en forma ordenada por las personas que ya conocen mi forma de trabajar. Todas las presentaciones están subidas. Primera presentación, segunda presentación y así sucesivamente. Todo va ordenado, no se preocupen. Ah, ok, perfecto. Al final ya no encontré los últimos documentos y se me complicó un poquito el estudiar, pero eso le preguntaba. Ok, no hay ningún problema. Yo lo comparto porque hay algunas personas, como hacía mención, están trabajando y están escuchando la clase, entonces no tienen la oportunidad de poder tomar nota, ¿verdad? Entonces, a mí nada me cuesta como subir la presentación sin ningún inconveniente. Solamente que lo vamos a hacer prácticamente una semana más o menos antes del final. ¿Por qué lo hago de esa forma? Las personas que ya han estudiado conmigo saben de que lo que trato es, por ejemplo, no que memoricen, sino que realmente repasar en clase para que a la hora que ya suban la presentación, ustedes solo le den una leída como un repaso y ya ustedes pues prácticamente ya tienen el conocimiento y no tienen que memorizar. Simple y sencillamente así es más fácil. No sé si tienes alguna otra duda, David. No, licenciada, muchas gracias. Agradezco sus respuestas. Ok, perfecto. Cualquier cosa no duden en preguntarme, con todo gusto les contesto, ¿verdad? Inclusive, ok, y si tienen alguna consulta, pues le pueden escribir a Pablo, y Pablo inmediatamente me escribe, inmediatamente damos la respuesta o la solución al mismo, ¿verdad? Haciendo la aclaración para los que no estuvieron en la primera clase, pues asistencia no llevamos, en el sentido de, por ejemplo, la asistencia tiene algún punto o algo por el estilo, no. Comprendo que en algún momento ustedes tengan, por ejemplo, la imposibilidad de poderse conectar, así como a mí se me fue la luz como 3 veces el lunes, fue
Miren ustedes, fue algo complicado, pero gracias a Dios dimos la clase sin ningún problema, pero comprendo que a través de lo que es la red es un poco complicado o inclusive por el trabajo, ¿verdad? Pero yo mi intención es apoyarles, esa es la verdad. Compartirles el conocimiento, pero apoyarles. Esa es mi intención. Bueno, vamos a empezar. Permítanme un segundo. Estábamos dando ahí oportunidad para que se conectaran más personas. ¿Se lo miran ahí? Sí, se mira, licenciada. Lo vemos. Gracias, gracias. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto verte. Muy bien, Ligda, aquí corriendo, mire, para entrar a su clase. Me imagino, qué bueno, Sí. pero qué bueno que estás Pero ahí por acá. estamos de nuevo con usted. Qué bueno, me alegra mucho, Mario. Gracias, Ok, Ligda. bueno. Vamos a ver. ¿Se recuerdan que nosotros aprendimos haciendo un repaso, un resumen, algo rapidito, en relación a lo que era un concepto y una definición? Ahora sí, cualquier persona, eso ya lo vimos el lunes. Cualquier persona me puede contestar cuál es la diferencia entre un concepto y una definición. Concepto es una representación mental de lo que nosotros tenemos en mente, representación mental de un objeto y la definición es una definición, es una descripción detallada del elemento que tenemos en mente. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Sí, Ligda, yo entendí que concepto es una idea o imagen o una imagen mental y la definición expone la idea de manera un poco más precisa. Más concreta, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre concepto y definición. Bueno, ahora si hablamos en relación a un concepto, por ejemplo, de lo que es el derecho procesal del colectivo del trabajo, ¿qué podrían ustedes decir? Un concepto, una idea. Claro, David. Como concepto podríamos decir que el derecho colectivo del trabajo es el derecho laboral que protege los derechos colectivamente de los trabajadores. Correcto, muy bien. Con el cual también podemos solucionar conflictos, ¿verdad? ¿Qué más? Ahora una definición. Es un conjunto de normas. Ajá, muy bien, Diego. Donde apegado al derecho tanto del patrono como del trabajador y el examina el juez a las pruebas que Ligda. Hoy está cortado. Voy a repetir nuevamente, perdón, Diego. Ahorita voy, Eric.
que es el conjunto de normas que regulan el actuar dentro de las instituciones, tanto para el patrono como el trabajador, en la cual es sometida para dilucidar o resolver algún conflicto entre el patrono y el trabajador. Pero esto ya lo define un juez en base a las pruebas que se presenten. También podemos decir muy bien, podemos decir que también es una rama del derecho laboral, ¿verdad? Que se ocupa en relación a todos los aspectos del derecho colectivo del trabajo, ¿verdad? Podemos empezar también de esa manera. ¿Qué más ibas a decir ahí? Ok, Ligda, buenas tardes. Se podría decir que es un conjunto de normas que resuelven conflictos sociales, Ligda. Muy bien, correcto. Vamos a ver. Ahora bien, yo les mencioné que así como existe un nacimiento, siempre hay una historia, ¿verdad? Yo les mencioné a ustedes que nosotros en relación a cuando vemos algún tema, por ejemplo, si vemos derecho penal, vemos las escuelas, si miramos, por ejemplo, ¿qué les dijera yo? Si miramos cómo nació, de dónde viene lo que es el derecho civil, hablamos de Roma. Entonces, el derecho del trabajo, ¿cómo es que nace el derecho del trabajo? Ajá. Está muy chiquita la letra, dice. Bien, voy a intentar hacerlo un poquito más grande, ¿sí? Déjenme ver. Un segundo. ¿Ya se mira un poco mejor? Sí, Ligda, se mira bien, yo creo Sí, que... licenciado. Sí, Ligda. ¿Sí? Ok, vale. Muy bien. Entonces, les mencionaba en relación a la historia. ¿Qué más o menos entendieron ustedes en relación a cómo es que se dio el origen de lo que es el derecho colectivo en Guatemala en relación a cómo nació? A ver. ¿Qué me pueden decir? Que el derecho colectivo tuvo su origen cuando las personas ya no soportaron ser explotados y recibir muy poca paga. Bueno, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más me puede decir del derecho colectivo? ¿Cómo nació? ¿Cuáles fueron los primeros sindicatos? Los del ferrocarril. Licenciada, si no recuerdo mal, hubo sindicato de ferrocarrileros, también del muelle de Puerto Barrios, de algunas empresas que fueron en esa... Perdón, alguien más estaba hablando, disculpen. No importa, a ver, participemos. A ver, Nancy. Pues ahorita me recuerdo puntualmente de esos dos, de los de Puerto Barrios, que eran de la portuaria, los ferrocarrileros también. Ay, no sé si había una del carbón, licenciada, una empresa de carbón también. Sí. Ajá, muy bien. Rolando. Perdón, Linda, no había escuchado que la compañera estaba hablando, pero sí eran No los... tengas pena, todos participamos. No tengas pena, no tengas pena. A ver, cuéntame. Casi era prácticamente lo que indicó la compañera y disculpen ahí por la interrupción. No tengas pena. A ver. Vamos a ver. Luis. Licenciada, buenas tardes.
Si no estoy mal, yo recuerdo que uno de los primeros sindicatos en Guatemala se formó en la producción de las plantas de banano en Puerto Barrios, y también fue por el tema agrícola. Así es, eran los trabajadores de los ferrocarriles en relación a lo que es, por ejemplo, la empresa United Fruit Company en los Estados Unidos, ¿verdad? Que de hecho tenían muchas tierras ellos, y realmente la ventaja de lo que es el derecho colectivo de trabajo vino prácticamente a que proporcionarle parte de esas tierras, ¿verdad? Con lo que es, por eso coloqué en la presentación a Arbenz, ya que fue quien apoyó por campesinos, estudiantes, sindicalistas, y formó la ley de reforma agraria en julio de 1952 como resultado de las reformas, ¿verdad? Y fueron las tierras distribuidas a más de 100,000 personas guatemaltecas, y pues esta empresa perdió más de la mitad de su tierra, ¿verdad? Eso, vamos a ver. Otra pregunta, vamos a ver. Acá yo les resumí todas las etapas de lo que es las etapas de la evolución del derecho colectivo. Primero, sí, que si voy a compartir la presentación, sí. No te preocupes, Saraí, no te preocupes. En este caso, yo mencioné desde un inicio que vamos a compartir la presentación porque hay algunas personas que están trabajando, y en apoyo a esas personas o que van en el bus, van en el tráfico, comparto la presentación. No te preocupes, no hay ningún problema. Bueno, en este caso existe lo que comenzó con lo que era la prohibición. ¿Por qué comenzó con la prohibición? ¿Se recuerdan? Eso lo hablamos. Porque era considerado como delito pertenecer a algún sindicato. ¿Y cuál era el castigo, por ejemplo, si pertenecías a un sindicato? La prisión. ¿Te llevan a la cárcel también, creo? ¿Sí mandan? Que los enviaban a la cárcel. Recuerdo que usted lo mencionó. Así es, era la prisión, era prácticamente lo que ellos sufrían, ¿verdad? Si en determinado momento tenían la oportunidad de poder participar en un sindicato. Después viene con lo que es la tolerancia. ¿Por qué viene con la tolerancia? Porque es aquella que comienza con el movimiento de los obreros y empiezan a aceptar, por ejemplo, las tremendas repercusiones nocivas del sistema del orden económico. Después viene lo que es la legalidad. Es cuando ya viene y surge en esta etapa, ¿verdad? Que ya comienzan a promulgar, ya se escucha en relación a lo que son las normas jurídicas, ¿sí? Lentamente se encargan de conceder y otorgar derechos a organizarse en la clase trabajadora. Bueno, después viene la internacionalización, se da cuando surge la Organización Internacional del Trabajo, cuando se empieza a suscribir y entran en vigor los convenios internacionales. Si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, ¿será que tengo libertad de poder participar en un sindicato o no tengo la libertad? Por ejemplo, ustedes vienen y están en su despacho. Y yo les digo a ustedes, mire, por ejemplo, licenciada, no quiero comprometer a nadie, mejor lo voy a dejar así. Mire, licenciado, ¿será que yo tengo la oportunidad o la libertad de poder participar en un sindicato? ¿Qué me contestarían ustedes? El patrono por lo general no lo permite, licenciado, pero... No, pero ustedes son abogados. Ustedes no están ni del lado del trabajador, ni del patrono, ni del trabajador. Es una pregunta que le está haciendo una persona y llega a su despacho. A ver, David, contéstame. Después va Diego y después va Andrea. Pues por derecho, sí. Por derecho, sí, ¿verdad? ¿Y por qué por derecho sí, David? Porque está regulado en el Código de Trabajo de que todos los trabajadores tienen derecho a sindicalizarse o de formar un sindicato. ¿Verdad? Muy bien. ¿Andreita? Sí, le iba a comentar también que sí, porque incluso es un principio el de libertad sindical, entonces sí tenemos derecho como a participar y a ser parte de un sindicato. Muy bien. ¿Rolando? Por el derecho que nos da la ley aquí en nuestro país, Leida, de podernos
hacer sindicatos y agrupar para poder conseguir fines comunes. Esto, muy bien. Y a ver, ¿alguien me puede fundamentar en dónde podría fundamentar esas respuestas que dio Rolando, Andrea, David? ¿En dónde la podría fundamentar? Licenciada, constitucionalmente podría ser el artículo 34, el derecho de asociación. ¿Qué dice? Artículo 34, derecho de asociación. Se reconoce el derecho de libre asociación. Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupo o de asociaciones de autodefensa o similares. Se exceptúa el caso de la colegiación profesional. Ok. ¿Será que podemos leer el 102 artículo Q? Por favor, si es tan amable, Luis, ya que tiene la Constitución a la mano. 102, inciso Q. Ok. Inciso Q. Ajá. Ok. Dice el artículo 102, inciso Q, dice, derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Este derecho lo podrán ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debiendo únicamente cumplir con llenar los requisitos que establezca la ley. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momento en que den aviso a la Inspección General de Trabajo. Solo los guatemaltecos por nacimiento podrán intervenir en la organización, dirección y asesoría de las entidades sindicales. Se exceptúa los casos de asistencia técnica gubernamental y los dispuestos en tratados internacionales o en convenios intersindicales autorizados por el organismo ejecutivo. Ok. Entonces, ¿hay libertad o no hay libertad? Sí hay libertad. Sí hay libertad. ¿Verdad? Entonces, claramente, en lo que es los derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo, como dice en el artículo 102, inciso Q, dice que es un derecho de sindicalización. A ver, David, ¿qué querías compartir? No, como usted también estaba comentando de la fundamentación de esto de los sindicatos, está a partir del título 6º del Código de Trabajo, perdón por la bulla. Ajá, ¿puedes hacer, por favor, puedes leerlo? Sí, el artículo 206 dice, sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independientemente, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Son sindicatos campesinos los constituidos, y ahí empieza a explicar cuáles son los sindicatos y todos los demás artículos. Si no estoy mal, todo este título va del artículo 206 al 224 del Código de Trabajo. Entonces, ¿será que podemos hacer un llamamiento en el 206 al 102, inciso Q, para que nosotros podamos, pues, a la hora de estudiar, reforzar nuestro conocimiento? Dime, Andrea. Licenciada, es de que también está regulado la libertad sindical en la parte 1 del convenio 87 de la OIT. Ajá, ¿me lo puedes leer? ¿Qué dice? Sí, ahorita lo ubico. Ok, gracias, Andrea. Convenio 87 relativo a la libertad sindical y la protección del derecho. La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en San Francisco por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 17 de junio de 1948 en su 31ª reunión, después de haber decidido adoptar, bueno, me voy a saltar porque está muy largo eso. Ajá. Pero considerando, dice que la Declaración de Filadelfia proclamó nuevamente que la libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante. Okay. Y también afirma el principio de libertad de asociación sindical y pues así va todo el convenio, que es sobre eso. Ok, muchas gracias por el aporte, Andreita. También ustedes pueden hacer la anotación en su ley para que ustedes mismos puedan ampliar su conocimiento. Pero si se dieron cuenta,
hubieron 3 personas que vimos lo que es la libertad sindical de diferentes puntos de vista en relación a la Constitución, en relación a lo que es el Código de Trabajo y en relación al Convenio 87. Entonces, si se dieron cuenta, sí existe una libertad. Entonces, ahora les vuelvo a plantear la pregunta. Si yo llego a su oficina y le pregunto, disculpe, licenciado o licenciada, ¿será que entonces yo tengo la libertad de poder participar en un sindicato de una forma libre? Sí. 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 Así de sencillo, sin poder venir y poder indicar todo lo contrario, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver, sigamos avanzando. ¿Alguien más quería hablar? ¿No? Ok, bueno. Entonces, hablamos en relación a lo que da la naturaleza. Dijimos que la naturaleza jurídica del derecho colectivo del trabajo era doble. ¿Por qué era doble? Porque era frente a los patronos y frente al Estado. Frente a los patronos y frente al Estado, ¿verdad? Bueno, entonces precisamente por esos 2 caracteres que el derecho colectivo de trabajo pues es de naturaleza pública. Y si yo les pregunto, fundamentenme, ¿por qué es de naturaleza pública? ¿Qué me contestarían? Sería el cuarto considerando, literal, del Código de Trabajo. Ana María, ¿y por qué? Porque ahí establece que es de naturaleza pública. Muy bien. El derecho de trabajo es una rama del derecho público, por lo que al ocurrir la aplicación y el interés privado debe ceder el interés social o colectivo, ¿verdad? Muy bien, excelente. Se dieron cuenta que al finalizar de esta forma es que, por ejemplo, les voy a estar preguntando, ustedes pueden venir. ¿Cuál dijo compañera? Ana María, ¿lo puedes repetir, por favor? Sí, cuarto considerando literal E del Código de Trabajo. Si se dieron cuenta, si yo les pregunto ahorita, mire, ¿cuáles fueron los primeros sindicatos? Me lo contestan. Deme un concepto de derecho colectivo, me lo contestan. ¿Cuál es una definición del derecho procesal colectivo? La contestan. Y si yo le digo, mire, fundamentenme por qué será que existe la libertad sindical, la pueden fundamentar sin ningún problema. De eso se trata la clase. ¿Por qué no les paso la presentación de un solo? Porque entonces ustedes, si se conectan o no, es decisión suya. Pero realmente, si se dan cuenta, aquí estamos estudiando. Es prácticamente, no solamente estamos hablando por hablar, o ustedes estarse cansando en su casa, en su trabajo, en el tráfico, donde estén, sino que prácticamente pues están compartiendo inclusive con sus compañeros, porque acuérdense que uno como docente no es que lo sepa todo. Prácticamente uno estudia todos los días y prácticamente el que cree saberlo todo no sabe nada. Entonces, realmente acá lo que compartimos es, si, por ejemplo, yo les digo algún artículo, usted me lo puede complementar con otro. Ustedes ya son prácticamente casi abogados. Para mí, son casi abogados. Ya van en el 8º. Les falta solo un añito para cerrar y someterse a sus fases, que no dudo que puedan pasar sin ningún problema. Entonces, ya hemos pasado varios años de carrera, esforzándonos, luchando, y creo que el conocimiento día con día lo van a ir reforzando. Y así, y a la hora de graduarse no se queda ahí. Ustedes todos los días tienen que seguir estudiando. No pueden quedarse con la misma información. Todos los días uno sigue estudiando. Bueno, entonces me alegra mucho que realmente participen. Y aquí hablamos sobre los ejemplos, ¿verdad? Podemos decir que es frente al empresario y mencionamos los ejemplos. Y aquí hablamos sobre que es, por ejemplo, frente al Estado y hablamos de los ejemplos, ¿verdad? Bueno, en conclusión, dijimos que era frente al Estado y frente al empresario. Bueno, hablamos en relación de los principios. Un concepto de principios rectores del proceso. ¿Qué entienden por eso? Son los principios que rigen en el desarrollo de un proceso. Muy bien. ¿Quién más? Principios fundamentales. ¿Qué más?
podemos decir también, a grosso modo, que son los principios del derecho procesal del trabajo que tienen la aplicación del derecho procesal colectivo, por lo tanto detallan el trámite del proceso que existe dentro del proceso colectivo. Vale. Hablamos de algunos principios. Hablamos en relación a que todos los días y horas serán hábiles. ¿Qué artículo es? 324 del Código de Trabajo. 324, segundo. ¿Segundo qué? Segundo párrafo. ¿Sí? Entonces, ¿sí lo vieron? El segundo párrafo del Código de Trabajo dice: para la sustanciación de los conflictos de carácter económico-social, todos los días y horas son hábiles. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces hablamos también que existían 4 principios que eran como que los más esenciales, que era la libertad sindical, la autonomía colectiva, la subsidiariedad. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Ligda. ¿Hoy? Ok. Perdón, es que a veces siento como que se va al internet. Yo creo que fue el susto del lunes, usted, que el lunes sí fue aquello que no sabía si tenía o no tenía internet, pero bueno, internet y luz. Pero bueno, vamos a ver. En la legislación guatemalteca, bueno, en Guatemala, donde la ley remite expresamente al juez a los principios procesales en su labor de colmar lagunas y en donde toda clase de conflictos laborales, individuales, interindividuales, disciplinarios, colectivos, de carácter jurídico y colectivo y de carácter económico, social o de interés, están sometidos a la jurisdicción privativa del trabajo. Entonces, podemos entender o ver más adelante que existen 2 tipos de conflicto colectivo. ¿Cuáles son esos 2 tipos de colectivo? Colectivos de carácter jurídico y colectivo de carácter económico-social. Correcto. Eso es lo que nosotros vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la diferencia en cada uno de ellos, verdad? Ya sea de interés o de derecho. Bueno, entonces en el artículo 326 del Código de Trabajo indica que en cuanto no contraríen el texto, los principios procesales que contiene el Código de Trabajo se aplicarán supletoriamente. Entonces, si yo les digo, vamos a ver, ¿dónde puedo fundamentar lo que es la supletoriedad? ¿Qué me contestarían? Artículo 326. ¿Y qué más? ¿Qué dice? Dice, artículo 326, dice, en cuanto no contrarie el texto y los principios procesales que contiene este código, se aplicará supletoriamente las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil y de la ley constitutiva del organismo judicial. Si hubiera omisión de procedimiento, los tribunales de trabajo y previsión social están autorizados para aplicar las normas de las referidas leyes por analogía y a fin de que pueda dictarse con prontitud la resolución que decida imparcialmente las pretensiones de las partes. ¿Lo leo todo, Lick? No, ahí estamos. Muchas gracias. Entonces significa, porque hago mención, porque en determinado momento significa que yo voy a poder hacer énfasis a lo que es, puedo utilizar el Código Procesal Civil y Mercantil, puedo utilizar la ley del organismo judicial, y a ese 326, por favor, le hacen también un llamamiento y pueden también tener en cuenta el 287 del Código de Trabajo. ¿Quién me lo puede leer? Ajá, ¿qué dice? En cuanto no contrarien los principios y textos de este título, en la organización de los tribunales de trabajo y previsión social, se deben aplicar supletoriamente las disposiciones de la ley constitutiva del organismo judicial. Ok, muchas gracias, Diego. Y también podemos hacer el llamamiento al artículo 15 del Código de Trabajo. Por ejemplo, en los casos no previstos por este código. ¿Qué dice el artículo 15 del Código de Trabajo? Yo lo leo ahorita, permítame. Artículo 15. Los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por los
o por las demás leyes relativas al trabajo se deben resolver en primer término de acuerdo con los principios del derecho de trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso local, en armonía con dichos principios y por último, de acuerdo con los principios y leyes de derecho común. Excelente, 100 puntos. Entonces, el 326 podemos hacer referencia a lo que es el artículo, ¿qué? ¿Qué leímos? El 287 del Código de Trabajo, el artículo 15. Exacto, muy bien. Podemos hacer referencia en relación a lo que es en el artículo 15, pueden poner ver artículo 15, artículo 15 pueden poner ver el 326 y ver el 287, igual en el 287 pueden hacer referencia, porque en este caso estamos hablando, ¿verdad?, cuando no contrarían los principios procesales que contiene este código. Estamos hablando lo mismo que dice el artículo 15, que dice que se debe resolver en primer término de acuerdo con los principios de derecho de trabajo y en segundo lugar la equidad, la costumbre o el uso local y armonía. Entonces pueden hacer referencia a estos 3 artículos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es esa función? ¿Se recuerdan? Esto lo vieron anteriormente. ¿Cuál es la función? Por ejemplo, los juristas, especialmente Federico de Castro, sostiene que los principios de derecho cumplen con fundamentalmente 3 funciones. ¿Cuáles son esas 3 funciones? Informadora, normativa, interpretadora. Muy bien, esa es la función de nuestros principios, ¿verdad? ¿Qué es informadora? Pues inspiran o informan al legislador, sirviendo como fundamento del ordenamiento, ¿verdad?, jurídico que se promulga, normativa porque actúan como fuente supletoria, ¿verdad?, en caso de ausencia de la ley. Son medios de integración del ordenamiento jurídico cuando existen alguna laguna de ley. Y es interpretadora y opera como criterio orientador del juez de la interpretación de la ley. Con ustedes. Bueno, ahora bien, si yo les pregunto, entonces, vamos a ver, ¿quién me levanta la mano? ¿Cuáles son esas 3 funciones de los principios? Con sus palabras. Ajá. Con confianza. O les regreso para que puedan guiarse. Con sus palabras. No hay ningún problema. Y esto lo van a ver, inclusive, les cuento, en mi primera clase de la maestría de Derecho Procesal, en teoría del Estado, estaba viendo inclusive estos en la función de los principios. Iniciamos con esto. O sea que si ustedes van a continuar estudiando, esto lo van a ver a lo largo de su carrera. Por eso yo les pregunto, ¿cuál es la función de los principios? Con sus palabras. Con sus palabras, jóvenes. Ligda, no sé si estoy bien, pero en este caso la función informadora, leyendo lo que tiene en la diapositiva, dice que inspiran o informan al legislador. Me imagino yo, o comprendo de que se trata la forma de venir y de reformar o ya sea crear nuevas leyes laborales. A eso entiendo yo, no sé si estoy en lo correcto. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar informadora, porque en caso, por ejemplo, que no esté en la ley, que no esté establecido en la ley, a la hora de, por ejemplo, dar, que le dijera yo, algún criterio, entonces ellos pueden utilizar en relación a lo que son los jueces, por decirlo así, pueden utilizar lo que es la información de un principio, pueden aplicar lo que es un principio. Ahora, ¿por qué es normativa? ¿Por qué es normativa? Porque ante la falta de cuerpos legales se recurren a otra ley. Muy bien. Licta, ¿se puede decir que es como una forma de auxiliar, Licta? Es una forma de poder auxiliar. ¿Y por qué es interpretadora? Porque el juez utiliza la sana crítica razonada para valorar la prueba. Muy bien, excelente. Porque los principios ayudan a comprender mejor la norma ya establecida. Muy bien, Mirna. 100 puntos, muy bien. Excelente. Muy bien, bueno, vamos.
Se recuerda, si regresamos, vimos lo que son los principios procesales. Haciendo referencia, acá, esto lo vimos el semestre pasado, principios procesales del derecho de trabajo, pero únicamente se los puse acá como que para recordar un poquito qué era lo que era el derecho tutelar de los trabajadores, que era que lo encontrábamos en el inciso A, el derecho mínimo de las garantías sociales protectoras del trabajador, que es en el inciso B, derechos necesarios e imperativos, en el inciso C, derecho realista y objetivo de los principios, en el inciso D, derecho público, inciso E, y hondamente democrático, que es el inciso F, ¿verdad? Y acá vimos también, solamente haciendo una referencia en relación a lo que es el principio protector tutelar de los trabajadores, ¿no? El juzgador puede equiparar la situación de desigualdad que existe de los litigantes, lo que implica que el otorgamiento de los más amplios poderes directores del juez de trabajo a lo largo de todo el proceso, desde la decisión oficial para llenar omisiones y corregir deficiencias por los litigantes hasta dirigir los interrogatorios de las partes a los testigos expertos, así como el ordenamiento y evacuación de pruebas en el auto para mejor proveer. Esto lo encuentra en el considerando A. Por ejemplo, el principio de economía se extiende en sentido de evitar a lo máximo los gastos que ocasiona un proceso se encuentra en todas sus manifestaciones, desde la celeridad y rapidez en un juicio, acordando los términos y limitando las defensas procesales de los recursos y las incidencias. El principio de inmediación consiste en que, por ejemplo, en que el juez esté en contacto directo con la persona, ¿verdad? Con las partes donde la sustentación del procedimiento. Tal es el caso de recepción de las pruebas al extremo de aquellos medios probatorios se incorporan al proceso. Eso lo puedo encontrar en el primer párrafo del artículo 344 del Código de Trabajo, 321 y 349. El principio de concentración. ¿Qué entiende por principio de concentración? Haciendo memoria. Todos los procesos se concentran en uno solo. O la reducción de las etapas procesales en un mismo acto. Así es, la reducción de varias etapas en un mismo acto, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué es el principio de preclusión? ¿Qué entienden ustedes por principio de preclusión? Que ya no se puede retroceder a la etapa anterior cuando ya terminó. Muy bien. Por ejemplo, estamos hablando que Nancy, tú ibas a hablar, perdona, te interrumpí. ¿Nancy? No, licenciada, ya no. Iba a contestar, pero ya contestaron. Gracias. Ok, está bien. Por ejemplo, ¿saben qué me recuerda este principio de preclusión? Cuando les digo, el examen termina a las, ¿qué? 6:30. Y a las, ¿qué? 6:40 todavía me lo siguen enviando. Terminó, precluyó el tiempo, ya no podemos regresar, pero eso no pasa con nosotros, eso no va a pasar, ¿verdad, jóvenes? Jóvenes. No sabemos. No, yo les apoyo, de verdad. Miren, realmente esa es una parte cuando decimos que los exámenes terminan a cierta hora. Yo por lo regular doy 5 minutos más para que pueda venir y poderlo entregar, porque a veces o el internet se traba o el celular o la computadora. Entonces puedo entender esa parte, ¿verdad? 5 minutos, pero que me lo entreguen 10 minutos, 15 minutos, media hora. ¿Creen ustedes eso factible? ¿Oles? No, licenciada, porque las instrucciones están dadas, ¿verdad? Y hay que seguirlas. Correcto. Y para adelantarles un poquito, su primer parcial, por ejemplo, lo hago a través de formulario. Hoy, el primer parcial sí es a través de formulario. El segundo, ya vamos poniendo un poquito más complicado. Y el final sí lo voy a hacer de una forma escrita. Pero entonces todos nos vamos a poner de acuerdo para poder hacer el final de una forma escrita. Pero al menos el primero y el segundo a través de formulario, para poderles apoyar. Para que vayan tomando desde ya en cuenta su tiempo, ¿verdad? Y yo no los tomo desprevenidos. A ver, venga.
Puede ser una forma escrita, pero escrita virtual o escrita que vamos a ir a la U. Es que no se sabe todavía, por eso los voy adelantando. No nos han dicho absolutamente, nuestro señor decano no nos ha dicho absolutamente nada de forma formal, ¿verdad? Que nos diga, mire, ya vamos a ir a examinar, pero los rumores están, ¿verdad? Entonces, al menos para apoyarles, pero en cuanto el señor decano nos pase la información, con todo gusto la comparto, el primer parcial, segundo, a través de formulario. Así que y ustedes saben que el resultado del examen me tardo tal vez como unos 20 minutos en pasarlo. No soy yo quien califica, sino que es la computadora. Puede ser que en determinado exista algún factor error, porque son casi distintos exámenes. Pero en dado caso eso suceda, por favor, me pone un correo, me dice, mire, Lida, yo creo que esta es mi nota. Revisemos. Ni usted se enoja, ni yo no tengo por qué enojarme, la verdad es que no. Pero no se moleste, dígame y lo solucionamos, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, los que han estado conmigo 20 minutos y mucho después del examen, ya tienen su nota. Bueno, sigamos. Vamos a ver al principio, ¿qué es el impulso procesal de oficio? A ver, ¿qué es el impulso? Que no debe cuando el tribunal o juez le da trámite o actúa sin necesidad de que haya petición de parte. Exacto, muy bien, así de sencillo, ¿verdad? Excelente, Mirna, muy bien. Vamos a ver, si hablamos por el principio de publicidad, ¿de qué hablamos? Que todos los actos son públicos. Son públicos, pero ¿será que son públicos para todo el mundo o públicos para las partes? Para las partes, para las partes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo... Perdón, yo tengo una pregunta en relación a esto. Ajá. ¿Por qué si es público solo para las partes, digamos, esta empresa Infornet, por qué a cualquier abogado de ellos, digamos, les facilitan información acerca de cualquiera que ellos lleguen a preguntar? O incluso, ahorita yo digo Infornet, ¿verdad? Pero existen muchas empresas que tienen sus abogados, van a preguntar y les dan la información de la carpeta. Bueno, la carátula, ¿no? Sí, porque de que tengan información del expediente, no creo. La verdad no creo. El expediente únicamente tiene información en las partes, está dentro del organismo judicial, se utiliza a través por medio del sistema que se llama SGT, eso es únicamente público. Ahora, me imagino que esas empresas únicamente se dedican para saber si usted demandó a alguien o está demandado. Así de sencillo. Pero que tenga información precisa, exacta, en qué etapa va el proceso, cuáles son las actuaciones, no las tienen. Eso no lo tienen. Sí, no, eso no, pero es lo que le digo, ¿verdad? O sea, a cuenta de que si les dan información sobre si alguien tiene o no demandada a determinada entidad. O sea, eso no debería de ocurrir, pero sí ocurre, ¿verdad? O sea, ¿cuál será el fundamento? ¿Por qué el OJ sí lo permite y lo hace y les facilita pues la carátula? Ajá. Vamos a ver, Víctor quiere hablar, pero participen porque a veces el leer, porque tengo abierta toda la pantalla para poderles a ustedes presentar. Y la letra es muy pequeña, me cuesta un poco leerlo. Dice, podría regresar. Bueno, licenciada, no sé si puedo ampliarle algo a la compañera. Ajá. A ver, claro, dime. Cuando uno va al centro de auxiliares judiciales donde reciben a uno las demandas, memoriales y eso, cuando son iniciales, hay una parte que es información. Y uno puede pedir información de cualquier caso ahí. Entonces, ahí le dan a uno lo que, ya sea uno parte de, o por ejemplo algunas personas quizás no están involucradas y dicen como que
van de parte del demandado o de la otra persona y les dan información porque, por ejemplo, hay personas interesadas en saber el número de expediente para contratar un nuevo abogado o algo y continuar. Por eso es que no se limitan tanto en eso de dar el número de expediente y que se sepa si está demandando o no a alguien. El único detalle es que sí hay que saber más o menos de qué mes a qué mes, porque no es como que le puedan revisar un periodo de tiempo muy largo. Correcto. Gracias, Mena. Sí, efectivamente el centro lo que hace es prácticamente darle la información básica. Ellos no manejan la información detallada en relación a todas las etapas del proceso. Si usted tiene excepciones dilatoras, por ejemplo, si fuera procesal, no, por ejemplo, si tiene excepciones dilatorias, perentorias, o hay un auto, resulta que apeló, o sea, ellos no se limitan a darle ese tipo de información. Ellos únicamente se limitan a indicarle en qué juzgado está su demanda, cuál es el número de proceso, cuáles son las partes, es lo único. Ahora, si esa persona sube directamente al juzgado el número de proceso, el juzgado sí está obligado en pedirle su identificación. Su identificación si es parte y si es procurador con la carta de identificación. ¿Quién quiere hablar? Perdón, que estaba levantando la mano. Licenciada, buenas tardes. Sí, Lili. Fíjese que tengo una duda. En relación a la publicidad, el principio de publicidad, no sé si se da también en laboral que en algunos casos no permiten que haya personas extras a los principales porque están resguardando a alguien que esté en el proceso. ¿Se da también eso en lo laboral o solo penal y civil? Sí, sí se da. En laboral, por ejemplo, cuando hablamos de publicidad significa que solamente, por ejemplo, en la sala de audiencias puede estar la parte actora y demandada. Salvo que hubiese, por ejemplo, que algún estudiante quisiera decir, mire, fíjese que yo por razón de estudio vengo a escuchar la audiencia porque me mandó mi docente, ¿verdad? Entonces, inmediatamente viene y pues se pide autorización a la señora o señor juez y usted puede venir y escuchar. Fíjense bien lo que le estoy diciendo. Escuchar la audiencia. Pero ustedes no van a poder, al finalizar la audiencia, existe un acta sucinta. Esa acta no se la van a proporcionar a ningún estudiante, se la van a proporcionar a usted como abogado de la parte actora o demandada. En esa acta sucinta está el número de audio. También la persona que llega ajena a ese proceso no va a tener acceso a que se lleve su CD, donde va a poder escuchar la audiencia de todo lo celebrado, ¿verdad? En este caso no va a poder tener derecho a revisar la carpeta judicial. Entonces, ¿me entiende? A eso me refiero, que el expediente solo es público para las partes. Ahora, ¿en qué momento sí es público para todo mundo? Cuando el expediente ya está fenecido. Cuando el expediente prácticamente dice archívese las acciones fenecido, terminó, se dictó un acto, se dictó una sentencia, en este caso, por ejemplo, auto de desistimiento. Entonces se manda al archivo y usted ya puede consultar el expediente sin ningún inconveniente. ¿Sí, Rutilio? Buenas tardes, licenciada. Solo para una forma de comentario ahí, para los compañeros que estamos aprendiendo sobre eso. En razón a las audiencias de lo que es en la área penal, también se da la publicidad en las audiencias, pero en casos especiales se restringe. Por ejemplo, cuando hay ciertos debates o la audiencia se trata donde van a presentar a ciertos menores que pueden atentar, pues, la verdad, con la integridad de ellos, ¿verdad? Entonces, tiende a no dejarse, más que todo, la libertad de entrar al público, ¿verdad? Se da en lo penal también. Ok, gracias, Rutilio, muy amable. Valverde. A veces cuando se ve afectada la moralidad, los secretos comerciales y empresariales o la reputación de una persona, las audiencias se celebran a puertas cerradas. En laboral no se celebran las audiencias a puertas cerradas. En este caso, por lo regular,
siempre están abiertas las puertas. Ahora, en conflicto colectivo, vamos a ver una parte donde sí es como que ahí vamos a llegar a otra parte, ahí les voy a explicar. Pero estábamos hablando en este caso a grosso modo de los principios procesales, y este es el principio de publicidad en relación a lo que es el poder obtener información cualquier persona. Entonces, no cualquier persona puede tener información. La única forma que usted puede tener información de cualquier expediente es cuando ya está, ¿qué? Fenecido. Fenecido, muy bien. ¿Y dónde están todos los expedientes ya fenecidos? En el Archivo General de Tribunales. ¿Y dónde queda eso? En Torre. En el órgano de la Torre, ¿no? Excelente, Astrid, directo, muy bien. Entonces, ahí sí ya cualquier persona puede llegar, puede pedir sus expedientes y puede hacer cualquier consulta sin ser parte de él, ¿verdad? Ahora sí ya quedó clara la duda de la publicidad. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. El principio de oralidad. ¿Qué entienden por la oralidad? Que todos los actos, que prevalece la oralidad sobre la escritura. Como por ejemplo. Licenciada, por ejemplo, en las audiencias laborales, por ejemplo, todas son orales. Entonces, pero sí se puede presentar por escrito algún tipo de contestación de la demanda o las excepciones que podían plantear o la convención en su momento. Sí, sería por escrito, pero en realidad sí, en la audiencia oral, la mayor parte. Inclusive la oralidad se puede dar desde el momento que usted está llegando, por ejemplo, suponiendo, por ejemplo, que Alicia Hernández no fuera abogada, que fuera, no, yo soy perito contador, que yo llegara como perito contador, pero yo no tengo dinero para poder venir, en este momento me acaban de despedir, así, digamos, en este momento me acaban de despedir y, por ejemplo, sin causa justa, pero como yo no soy abogada, yo puedo decir que injustificadamente me despidieron, entonces yo no tengo dinero y resulta que yo voy al Centro de Justicia Laboral. Ahí hay una hojita que se llama demanda de forma oral. Entonces, esa hojita que contiene, esa hojita contiene solamente cuál es su nombre, nombre y apellidos, cuál es su dirección, a quién demanda, cuál es la dirección. Entonces, y la persona la va llenando, así como un formulario, pero a grosso modo, son tal vez como unas 10 preguntas y ya posteriormente, pues ya más adelante, ya la persona ya señala, ya puede indicar quién es su abogado, ¿verdad? Pero de forma oral, con el primer paso que dé con la demanda, la puede hacer de una forma oral, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Licenciada, también se puede presentar ante el juez competente a dar a conocer su caso y ahí le levantan un acta en relación a la petición que se le podría estar haciendo al juez, ¿verdad? Entonces, ahí ya lo impulsan ellos como de oficio, se podría decir, ¿verdad? Se puede, tú me estás refiriendo cuando van al juzgado y de forma oral pueden hacer alguna solicitud. O sea, sí, o sea, yo puedo presentarme, por ejemplo, me pidieron a mí el día de ayer, yo voy al juzgado y puedo presentar una demanda de forma oral. Entonces, por ejemplo, me imagino, el secretario toma nota de la situación y, o sea, levanta un acta. A partir de ahí, pues, ya se podría ejercer el principio de oficio para poder seguirle el trámite a la situación, a la demanda, se podría decir. Sí, eso fue lo que yo les acabo de decir, pero en este caso, la ley es un acta, pero les menciono que en el Centro de Justicia Laboral lo que es una hojita que le dan a la persona que llega, ¿sí?
y esa hojita dice demanda ordinaria laboral, oral. Entonces esa persona, a pesar que diga oral, ella va escribiendo cuál es su nombre, cuál es su dirección, a quién demanda, cuál es el lugar donde se le puede notificar. ¿Por qué? Porque tiene que conformar un expediente, se tiene que hacer una carpeta judicial. Entonces, a pesar que ella de viva voz diga, mire, yo quiero iniciar mi demanda, por ejemplo, porque así llegan las personas, sin abogado, ¿verdad? Mire, quiero iniciar mi demanda, ¿qué hago? Entonces viene la persona, el comisario o la persona que esté ahí, automáticamente le dan una hojita y le diga, por favor, llene su hojita, con esta hojita da inicio a su demanda ordinaria y con eso se conforma la carpeta judicial, ¿sí? A ver, Rutilio. Fíjese, licenciada, que en una oportunidad yo, más que todo, pues viví en carne propia un conflicto de ese tipo, de lo que es en despido injustificado, ¿verdad? Entonces, pero le voy a resumir hasta lo último, pues, o sea, yo planteé un amparo verbal ante la Corte de Constitucionalidad, sí me lo aceptaron, con el hecho de que yo llevé el expediente y le di a conocer mi caso, y ahí me levantaron un acta en la cual le solicitaron el auxilio de 2 abogados ante la PDH para que ellos llevaran mi caso. ¿Y por qué? Porque en su momento no tenía yo los recursos necesarios para pagar un abogado para que planteara un amparo, ¿me entiendes? Y sí, se puede, porque el amparo lo dice. Y ahorita, como estamos en laboral, gracias por compartir tu experiencia, Rutilio. Ya vimos, por ejemplo, que no solamente lo dice la ley, sino que alguien lo puso en práctica, como en el caso de Rutilio, ¿verdad? Entonces, en laboral lo que hace es que no se levanta un acta, sino que solo es una hoja nomás, así simple, que la persona tiene que llenar con datos. Les voy a conseguir una hoja, voy a tratar de conseguir, de ver cómo es posible porque pueda conseguir esa hoja para que ustedes lo tengan como una referencia. Es una hoja simple, pero con todo gusto se las puedo conseguir, ¿verdad? Héctor. Sí, Lita, solo una consulta en relación al tema de la hojita esta que justamente comenta. Entonces esto podríamos determinar que es la demanda que se establece en el 333, donde hablamos de demanda oral. Es con este formulario que se inicia. Se las voy a conseguir para el lunes. Voy a pedir a ver si me pueden apoyar en relación a eso, alguien que vaya directamente a laboral, ¿verdad? Para que puedan ustedes tener más o menos una idea, y pues ustedes no solamente la idea, sino el conocimiento de cómo se hace si la persona no tiene como para pagar un abogado, ¿verdad? Y con esa simple hojita ya inicia o da trámite o es el primer paso para lo que es la formación de la carpeta judicial. Prometo, el día lunes, si me la pueden conseguir, yo la comparto, ¿sí? Ok. Astrid. Buenas noches, Lita. Solo como una consulta para apoyarla. ¿Usted sabría cuál es el nombre de la hojita o cómo se le conoce? Es que soy pasante en el organismo judicial, entonces tal vez le podría apoyar en ese sentido, consultándole a los oficiales. Es en el centro. Si no la puedes conseguir, ¿tú en qué juzgado eres pasante? Yo estoy en el juzgado de primero pluripersonal de ejecución penal, zona 7. Zona 7. No estás en el centro. No, gracias, Astrid. Voy a pedirle favor a alguien que va al Centro de Justicia Laboral en la zona 10 para que me puedan conseguir esa hoja que da el centro. Es una hoja normal, es una hoja, no lleva número de correlativo. ¿Por qué? ¿Por qué no lleva número de correlativo? Porque en el momento en que hay varias estaciones, por ejemplo, que las personas llegan a presentar, a solicitar, por ejemplo, que asistencia. Entonces, no, esas hojitas no pueden tener una numeración ya establecida, sino que cuando la persona la termina de llenar, agarran la hojita y la ingresan al sistema. En ese momento que el comisario o la persona que le está dando la información la ingresa al sistema, en ese momento se le crea el número de proceso. ¿Sí?
Las hojitas no tienen correlativo. Las hojitas salen a la vida jurídica en el momento que se ingresan al sistema con todos los datos de la persona, se imprime una carátula y pasa a admisibilidad para que ya pueda continuar lo que es el trámite, ¿verdad? Bueno, entonces espero haber quedado claro con eso. Vamos a ver, sigamos con lo que es el principio de sencillez. ¿Por qué es sencillo? ¿Por qué creen que es sencillo? Porque no tiene nada de formalidad, licenciado. Porque no tiene nada de formalidad, correcto. Poco formalista, licenciada. Poco formalista. ¿Y por qué puede ser poco formalista? Porque por esa misma razón que, si usted se dio cuenta, ahorita nos estaba usted misma diciendo sobre la hojita, que sí, pero no, ¿verdad? O sea, es oral, pero sí hay que armar un expediente, ¿va? Así es. Fíjense que aquí Marcos, mientras estaba hablando, dice, ¿fue esa hojita que nos envió el semestre pasado, Linda? Sí, pero esta hojita estaba llena, tenía datos. Entonces yo como pude, agarré la hoja de un expediente, ¿verdad? Que yo tenía, el cual tenía la oportunidad de tenerlo a la mano, y lo que hice fue que taché todos los datos de la persona, solo dejé las casillas. Pero creo que en ese momento yo se los quería presentar a ustedes para que lo conocieran, para los que estuvieron conmigo. Pero para los que no, mejor voy a ir a conseguir, ya sea si me da tiempo de pasar a mí, o directamente que alguien me pueda ayudar, algún conocido, ¿verdad? Que me pueda proporcionar una limpia para que puedan ustedes tener la noción de cómo es. Y si en algún momento ustedes quieren orientar a alguien, pues ustedes ya saben qué contiene esa hoja, ¿verdad? Entonces no. Yo le doy seguimiento, pero le cobro. Ay, no. Bueno, eso ya es decisión de cada quien. Fíjense que yo tenía, haciendo un paréntesis, cuando yo era alumna en la universidad, hace muchos años, yo tenía un catedrático. Miren, yo nunca lo olvido, muy buen docente, pero si teníamos alguna duda que no fuera de lo que él estaba hablando, o era un caso en particular, o era que le dijera yo algo fuera de, ¿saben qué nos contestaba? Nos decía, mire, compañera, ¿a nombre de quién le hago la factura? Eso era lo que nos contestaba antes de darnos la respuesta. Entonces, ya como que nos limitábamos a hacer la pregunta, pero miren, yo nunca lo olvido por lo mismo que dice Medario, ¿verdad? Yo le cobro. pero nos causaba mucha risa y realmente un buen docente, pero sí, hay personas que tienen ese criterio, ¿verdad? A ver, Diego, dime. Sí, Leida, perdone, si podría repetir qué hojita es que no sé, no la escuché muy bien para poder también buscarlo. Es una hoja que da inicio a la demanda ordinaria de forma oral. ¿Sí? Eso es para que ustedes lo tengan como conocimiento, porque ustedes van a ser abogados y mientras llegan, por ejemplo, a ser abogados, pueden aconsejar a algún familiar, mira, no hay ningún problema, puedes ir a presentar tu demanda de forma oral y puedes llenar esa hojita, ¿no? Entonces, pero se las voy a presentar. Voy a tratar de conseguírselas para el lunes. Mis casi colegas, ¿verdad? Porque así les digo colegas, que para mí son esos, que estuvieron conmigo el semestre pasado, ellos tienen la noción, pero como les digo, estaba tachado ahí ciertos datos porque era de un expediente ya muy, muy viejito, pero prefiero mejor presentarles una que esté sin ningún tipo de información, ¿verdad? Bueno, sigamos. Vamos a ver. El principio de investigación, averiguación a la verdad material o histórica, ¿verdad? Por ejemplo, es cuando, por ejemplo, tiene las facultades para producir pruebas no ofrecidas por las partes o complementar las propuestas por aquellas que toda vez que el juez de trabajo no le interesa la verdad formal o dispuesta por las partes, sino la verdad material o histórica, ¿verdad? A eso es que nosotros nos referimos. El principio de adquisición de los medios de prueba, ¿verdad? Consiste en que los medios de prueba diligenciados o producidos por una de las partes no lo benefician únicamente de ella, porque se convierten en pruebas del proceso y no de las partes, por lo que pueden eventualmente favorecer a la contraparte o a los demás litigantes. Ese es el fundamento, último párrafo del artículo 167 del Código Procesal Civil Mercantil.
Principio de flexibilidad, otorgándole las amplias facultades al juzgador para intervenir en el peso del joven probando, para apreciar el material probatorio producido utilizado el sistema que puedan variar desde la sana crítica a la libre convicción, pero descartándose en todo caso las reglas tasadas de valoración. Y vamos a ver, creo que ya me pasé, ¿verdad? Yo les dije que ustedes que les voy a dejar 15, 20 minutos para descansar. Vamos a ver cuando terminemos los principios, solo nos quedan 2. Principio de congruencia, bueno, significa, por ejemplo, según este requisito, debe cumplir la sentencia sobre todo lo que es el fondo, ¿verdad? Consiste en la adecuación de la correlación o armonía entre las peticiones de la tutela realizada por la parte y lo decidido en el fallo de la sentencia. Y lo último que dice el principio de probidad laboral, probidad o lealtad laboral, en este caso consiste en la obligación que tienen las partes y sus abogados asesores de litigar de buena fe. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí. Espero pues que realmente haya ampliado cada día más el conocimiento. Para mí es un gusto estar con ustedes y pues cada día que pasa están más cerca de su meta. Entonces les espero el día lunes. Tengan feliz fin de semana. Gracias, licenciada. Feliz noche. Luego nos vemos. Gracias. Feliz noche. Hasta luego, nos vemos.